Bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 7, que es la unidad de humedad atmosférica y estabilidad. Tiene, la primera parte es muy conceptual, pero los conceptos estos, para entenderlos, tenemos que razonarlos, porque son muchos conceptos y no se pueden memorizar tan fácilmente. Entonces, lo primero que vamos a ver es que dentro del sistema climático, nosotros ya habíamos visto que hay un equilibrio y hay una interacción entre la hidrosfera y la atmósfera, ¿sí? Ya habíamos visto que esa interacción es entre todas las partes del sistema climático, de la hidrosfera a la biosfera, de la hidrosfera a la geósfera, de la hidrosfera con la criósfera, de la hidrosfera con la atmósfera. En particular, ahora vamos a ver qué pasa entre la hidrosfera y la atmósfera. Lo primero que vamos a considerar es un sistema. Ese sistema va a tener todo el planeta, ¿sí? Esto que estamos hablando acá del ciclo del agua va a ser válido para el sistema completo. Si yo tomo una latitud sola, no va a haber equilibrio. Para que haya equilibrio es igual que con el sistema cuando usábamos la radiación. Tengo este sistema cerrado y tengo ingresos de agua y salidas de agua. Como es toda la Tierra, no hay ingreso de agua, porque del espacio no llega agua. Entonces, toda el agua va a quedar dentro, con lo cual vamos a tener una conservación de la masa. ¿De la masa de qué? De la masa de agua. Quiere decir que la masa de agua que hay en el planeta siempre va a ser la misma. El tema es que no siempre va a estar en el mismo lugar ni en el mismo estado. Tenemos agua en forma de agua salada en los océanos. Hay un montón de agua contenida en los océanos. Cuando este agua que está en el océano se evapora, pasa a formar parte de la atmósfera. Cuando se evapora, ¿es agua salada o agua dulce? Dulce. Muy bien. La evaporación es una forma de separación de fases de una solución homogénea, que el agua oceánica es solución homogénea. Entonces, ese agua dulce pasa al aire. ¿Cómo queda contenida en el aire? Como vapor de agua. ¿Sí? En forma de vapor de agua está contenida en la atmósfera. Ese vapor de agua contenida en la atmósfera se evaporó acá en el océano, pero el viento la llevó a cualquier lado. No siempre se va a quedar acá arriba, ¿sí? No quiere decir que tengo vapor de agua solo en los océanos. El viento lo lleva, este vapor de agua. ¿A dónde lo va a llevar? Y a dónde vaya el viento. Entonces, muchas veces el vapor de agua se genera en el océano, pero no queda en el océano. Se va a otra parte. A medida que va subiendo, va bajando su temperatura, se va enfriando y se va condensando. Entonces, a medida que sube el vapor de agua, el aire se enfría, ese vapor de agua se condensa y forma nubes. En forma de vapor de agua o de nubes se va a transportar a otro lado. ¿A dónde? Y bueno, no sé, depende de la zona donde está el vapor de agua generado, se va a ir a un lugar u otro. Se sigue condensando, se sigue moviendo, se sigue condensando, se sigue moviendo, llega un momento en que las nubes ya no pueden contener más vapor de agua, entonces comienza a precipitar. ¿Cómo va a precipitar? Dependiendo de dónde esté. Si esta condensación está en niveles bajos de la atmósfera, voy a tener gotitas de agua. Entonces, cuando esta nubecita que se movió comience a precipitar, va a precipitar agua. ¿Sí? Si esta condensación se hizo a niveles mucho más altos en la atmósfera, ya no voy a tener adentro de la nube agua, voy a tener cristales de hielo. Entonces, cuando estos cristales comiencen a precipitar, a veces van a caer como agua. ¿Cuándo? Cuando acá abajo les da el tiempo para derretirse, ese cristalito llega en forma de agua. A veces llega como agua, y si la temperatura acá es lo suficientemente baja como para que no se derrita ese cristal de hielo, puede llegar en forma de nieve, ¿sí? Y en algunos casos, que después vamos a ver cuáles, en forma de granizo. Entonces,
dependiendo de la temperatura, empieza a jugar acá un equilibrio entre el agua y la temperatura y voy a tener precipitación en forma de agua o precipitación en forma de nieve o de hielo. Entonces, cuando precipita ese agua que fue condensada a partir de la evaporación de los océanos, vuelve a otra, digamos, parte del sistema climático, o va a volver en forma de nieve en las zonas que haya nieve, entonces forma parte de la criósfera, o va a precipitar en forma de agua y va a ir a los arroyos y demás, o a la biosfera. Pero también puede ser que se mantenga como hielo un tiempo y después, cuando llega la temporada más cálida, se derrita, igual interactúe la criósfera con la hidrosfera, ¿sí? ¿Se dan cuenta que esto era lo que se le preguntaba en el parcial, que muchos no supieron qué poner? Siempre va a haber un equilibrio. Ese equilibrio entre las distintas fases del sistema climático va a hacer que interactúen entre sí. En particular, el que mejor muestra el equilibrio es el agua, ¿sí? El agua está contenida en la hidrosfera o en los océanos, se evapora, se condensa, se traslada, precipita, vuelve a los acuíferos o vuelve al agua superficial y tarde o temprano vuelve al océano de nuevo. Entonces tenemos un ciclo cerrado donde siempre tengo el mismo agua. En la tele y en todos lados dicen que un día nos vamos a quedar sin agua en el planeta. ¿Eso es cierto? ¿Nos vamos a quedar sin agua? Puede ser que sea con agua dulce. Claro. No solo con agua dulce, sino con agua limpia. De eso hablan. ¿Sí? Pero en realidad... Profe, sí. ¿va a transmitir en YouTube? Lo voy a poner en YouTube después que terminemos la clase. En este momento no lo vamos a transmitir, lo puso Flor en el Face anoche, porque tengo un problema con internet y está saliendo muy mal YouTube y me queda guardada mal la clase si la grabo yo acá. Entonces, voy a terminar de dar la clase hoy así, solo por Jitsi, con consultas por Jitsi. Los que están, digamos, que siempre miran en YouTube, lo van a ver, pero dentro de un ratito. ¿Sí? Yo termino con ustedes y la subo a YouTube, así que calculen que alrededor de las 12 va a estar disponible la clase en YouTube. ¿Está? Por hoy, porque vino el técnico el domingo, lo supuestamente arregló, pero ayer en la clase de calidad del aire no transmitió bien, quedó mal guardada la clase. Entonces, para evitar eso y que ustedes puedan ver bien la clase, la voy a subir cuando corte con ustedes acá. Por hoy, solo por hoy, los que ven por YouTube me pueden hacer las consultas por el chat, ¿sí? Cuando van viendo la clase, me mandan por el chat de climatología y yo les respondo las preguntas por ahí en el momento que le están viendo. ¿Sí? Hacemos así porque no me funciona bien internet y cuando yo lo subo a YouTube queda mal grabada. ¿Está? Sí, profe. Bueno, así que si hay algún compañero que está preguntando, acá por el chat no preguntó ninguno, pero si alguno está preguntando, díganle por favor que por hoy la clase va a transmitirse un poquito más tarde en YouTube, va a estar en YouTube más tarde, no va a ser transmisión, va a ser subida. ¿Sí? Bueno, entonces, estábamos hablando del agua, de eso que dicen que nos vamos a quedar sin agua. El agua dulce, el agua que nosotros aprovechamos para tomar, es el agua que va a estar acá en la hidrosfera, ¿no? Donde se almacena, en los manantiales o en los lagos o en los ríos, que después de ahí la sacamos para el consumo. Si yo contamino un río, ¿sí? No la voy a poder usar para el consumo humano. Mucho peor si contamino un glaciar, porque los glaciares no tienen el mismo poder de recuperación por ahí que tiene un río o un lago, que se pueden recuperar por algunos tipos de medios externos. Entonces, cuando un emprendimiento industrial o minero lastima un glaciar,
Eso es algo que es muy difícil de solucionar. Más en el estado que estamos ahora, que estamos en una época de calentamiento del planeta, no de enfriamiento. Entonces, como estamos en una época de calentamiento, los glaciares no están creciendo. Entonces, si yo interrumpo un glaciar, como por ejemplo una minera en San Juan, yo interrumpo un glaciar, ese glaciar de manera externa lo estoy rompiendo y no le estoy sacando su poco crecimiento que tiene en este momento, ¿no? Entonces es más grave que por ahí el solo al contaminar el arroyito, que se puede llegar a limpiar por medios externos, a pesar de que sigue siendo grave contaminar el arroyo también. Las fuentes de agua deben preservarse, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿La atmósfera no lo va a poder limpiar nunca más? No, la atmósfera lo va a limpiar. ¿Por qué? Porque ese agua que está contaminada de alguna manera va a llegar de nuevo al océano y el océano la va a limpiar porque el proceso de evaporación es un proceso de limpieza, ¿sí? El tema es que no es de hoy a mañana. Esto lleva muchísimo tiempo y eso va a hacer que las personas que dependen de ese agua potable almacenada tengan que buscar el agua en otro lado y ¿se puede hacer agua dulce del océano? Y obviamente que sí, pero el dinero y la energía que hace falta para hacerlo hace que el agua sea más cara, y el recurso agua es un recurso que tiene que ser gratis para la gente. ¿Por qué tiene que ser gratis? Tiene que ser gratis porque sin agua no podemos vivir. Es como si nos cobraran por respirar, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo que pagar el EPA? No, porque con el EPA no estoy pagando el agua. Estoy pagando que el agua llegue a mi casa, que es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, el agua potable, si ustedes van a la cordillera y agarran agua del arroyito, tiene que ser un agua que ustedes pueden tomar. En la mayoría de los arroyos nuestros, gracias a Dios, se puede hacer. Pero en muchos otros lugares ya los arroyos y los ríos están siendo impactados por la actividad humana y eso hace que la gente no pueda acceder al agua. De igual manera con las napas, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la antigüedad, cuando no teníamos las redes de agua, inclusive ahora en el campo, uno puede sacar agua por un pozo, ¿no? Y cuando saco agua del pozo, saco agua de la napa. Si esa napa está en buen estado, ese agua se puede aprovechar sin ningún problema. Si de alguna manera por filtraciones yo contamino el acuífero o contamino la napa, ese agua ya no se puede usar en los campos. Entonces hay que tener cuidado. No siempre la calidad del agua de la napa es buena. Siempre conviene hacer algún que otro análisis porque hay rocas que, digamos, el agua para llegar a la napa, eso creo que lo ven en Geo, pasa a través de distintas rocas y algunas rocas tienen minerales que cuando se incorporan a la corriente de agua pueden ser de alguna manera dañinos para la salud o caernos mal, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que hacer un pequeño estudio para ver si es agua aprovechable desde el punto de vista de lo humano, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que ver es que este ciclo del agua significa que el agua se conserva dentro del sistema. Siempre tengo la misma cantidad de agua. Lo que puede ser que no tenga es agua limpia. Y el recurso agua es un recurso que tiene que ser conservado porque es como el aire. Si contaminamos el aire, digamos, contaminar el agua hace que tengamos que poner un montón de dinero para limpiarlo. Pero se puede limpiar. El aire es muy difícil limpiarlo. El aire, si no se limpia solo, no se puede limpiar. De los recursos naturales es el único que una vez que lo ensucié no lo puedo limpiar. ¿Por qué? Y porque no puedo volver a meter el aire adentro de algo para sacarle la parte sucia. Entonces el agua, de alguna manera u otra, difícil, cara o demás, alguna cosa se le puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la puedo ensuciar? No, de ninguna manera. Todas las actividades humanas tienen que ser desde el punto de vista ambiental sustentables, ¿sí? Nosotros no podemos, para generar una fuente de dinero, destruir lo que tenemos
en la naturaleza, ¿no es cierto? La vamos a impactar. Siempre toda actividad humana tiene un impacto. Eso es seguro, ¿sí? Hasta las fuentes de energía renovables tienen impacto, ¿sí? La energía eólica tiene un impacto. Hasta han estudiado que ponen de mal humor a las vacas y a veces dan menos leche. Todo tiene un impacto, ¿sí? Pero, digamos, tenemos que convivir con el ambiente de una manera que no sea destructiva, ¿sí? Ya sea una actividad minera como una actividad hidrocarburífera, una actividad productiva con respecto a la ganadería, a la agricultura. Si nosotros destruimos más de lo que generamos, no tiene casi sentido. ¿Por qué? Estaría ganando plata una persona, pero destruyendo todo el medio de alrededor no tiene mucho sentido tampoco. ¿Por qué? Porque, bueno, tarde o temprano ese mal que estamos haciendo al ambiente va a tener sus consecuencias hasta para el que está sacando dinero a partir de eso. Entonces, es muy importante que haya una concientización con respecto a esto. Y el agua es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Yo diría que es junto con el aire y el suelo, que son las partes del ambiente. Cada una de ellas tiene que ser preservada de la mejor manera posible, porque si no, tarde o temprano tenemos consecuencias. Y las consecuencias a veces son sobre el mismo ambiente. Por ejemplo, si yo contamino el suelo, ustedes me dicen, bueno, el suelo no me va a generar contaminación sobre el aire. No es tan así, porque en realidad, si yo termino destruyendo con una actividad agrícola, por ejemplo, el suelo, ¿de qué manera? Produzco desertización. Si produzco desertización, cuando viene el viento, esas partículas que no quedaron más adheridas al suelo por el efecto desierto, se incorporan al aire y producen contaminación atmosférica a sotavento. Por ejemplo, es el caso de la parte del sudeste asiático. El sudeste asiático no solo por desertización, sino por el tema de que ya tenían desiertos ahí en esa zona, se incorporaron además fuentes de generación industrial. Entonces tenemos el polvo que se levanta del suelo, más los gases que se evaporan de los usos industriales, con el viento se llevan a todo el sudeste asiático y tienen efectos, los que lo generan y todos los países alrededor. Entonces, el mal uso del suelo también trae problemas en el aire. De la misma manera que la contaminación del agua puede producir la contaminación de todo el suelo de alrededor y así sucesivamente. Inclusive podemos tener hasta agua contaminada en las nubes. ¿Cuándo se da eso? Y las aguas contaminadas en las nubes se da, por ejemplo, con la lluvia ácida. Si nosotros tenemos partículas que se evaporan con distintos contaminantes y llegan al aire, el agua se mezcla con las partículas, por ejemplo, de dióxido de azufre en el aire, y ese dióxido de azufre se lleva por las nubes a otro lugar y precipita agua más dióxido de azufre. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo de química del colegio, pero esto da ácido sulfúrico. Entonces la precipitación que vamos a tener asociada a esa zona va a ser ácido sulfúrico diluido, y eso se llama lluvia ácida. ¿Se dan cuenta? Todo el sistema interactúa de buena manera o de mala manera entre sí. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto, ¿no? Del total de agua del planeta, sería el 100%, el agua dulce es un 2,5%. Fíjense, tenemos casi todo en agua salada. De este 2,5%, ¿dónde lo tenemos? La mayor parte de ese agua está en los glaciares, que están siendo amenazados porque la temperatura del planeta está en ascenso. Un 0,8% está en lo que se llama permafrost. ¿Saben lo que es el permafrost? ¿Alguno sabe? No, profe. ¿Qué querrá decir frost en inglés?
¿Vieron Frozen? No es como frío, Congelado. helado. Claro, congelado, muy bien. Perma Son viene, partes ¿cómo? de la Tierra, Muy son desde bien. la Tierra. Donde está la tierra congelada, muy bien. Perma viene de permanent frost, o sea, pero en la tierra, ¿sí? De donde se congela el suelo. Suelo congelado, en resumen, después lo van a ver mejor en sistemas naturales, es tierra congelada. Entonces, en el permafrost, digamos, el suelo no se puede congelar si no tiene agua. ¿Sí? Porque pongan un poco de tierra, vayan al patio y pongan un poco de tierra en el freezer. ¿Se congela? La arena, si la ponen en el freezer, ¿se congela? No, porque no tiene agua. Claro, lo que se congela en el suelo es el agua que está en el interior. Entonces el agua dulce tenemos un 68% en los glaciares, un 0,8% en el permafrost, suelo congelado con agua, y un 30% en el agua del subsuelo. El puntito que nos queda, el 0,4%, es agua de superficie y atmosférica. Entonces, dentro de toda ese agua dulce que tenemos, del agua aprovechable, la que está en la superficie y en la atmósfera, tenemos, que es muy poquitito comparado con todo lo otro, ¿no? Un porcentaje alto está en los lagos, un 12% está en la humedad de la tierra, un 9% en la atmósfera, 8% en los humedales, 1,6% en los ríos y el resto está en la biosfera o en la biota. Entonces, fíjense, cada vez que se habla de un impacto sobre el agua dulce en un lago, ¿sí? Estamos impactando este contenido de agua dulce que tiene acá. ¿Ustedes saben de algún lago que haya tenido problema de contaminación en la zona nuestra? El lago Lácar. El lago Lácar. ¿Se acuerdan por qué se contaminó? Por materia fecal. Muy bien, ¿de dónde salía? De las plantas que están cerca. ¿Y a esa planta de dónde llegan? Del pueblo. Del pueblo, ¿sí? Bueno, entonces eso es un impacto antrópico, ¿se dan cuenta? Vemos de dónde sale la contaminación, viene de la gente. Obviamente, también obviamente que no es la culpa solamente de la gente, porque la gente tiene que ir al baño, obviamente. ¿Sí? El problema es que la cantidad que se eliminaba y de la manera que se eliminaba el lago hacía que el lago, que la puede limpiar por sí mismo, porque tiene un mecanismo de limpieza, ese mecanismo no alcanzara por la cantidad que se eliminaba. Entonces, se han hecho algunas obras o demás. ¿Qué hay que hacer para evitar eso? Incorporar alguna planta de depuración para que el agua llegue al lago sin el contenido biológico que tenía antes de incorporarla al agua del lago, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el mal uso, el sobremanejo de las cosas puede hacer que se contaminen. Bueno, por ejemplo, les comento, últimamente se cambió la forma de ganadería a algo que se llama feedlot. ¿Saben lo que es un feedlot? ¿No saben? A ver, búsquenlo en Google. No. ¿Quién lo encuentra? Un feedlot, se escribe así. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Nadie? Todos tienen los teléfonos. Pongan ahí feedlot a ver qué dice. Corrales de engorde de ganado, dice. Un corral de engorde de ganado. ¿Fueron alguna vez o vieron por ahí en la televisión cómo se hace la ganadería intensiva?
La ganadería intensiva, digamos, la extensiva, ¿se acuerdan? Es que la vaquita camina por el campo, un campo grande, hace sus necesidades en cualquier lado y bueno, es un campo grande, después eso se descompone, se vuelve a la tierra y listo, no tengo problema. La ganadería intensiva lo que hace es poner toda la vaquita en un corral junta, qué sé yo, 500 vacas acá adentro. Todas juntitas. Que no pueda caminar para que crezca más grande rápido y engorde más rápido. ¿No es Como cierto? los pollos que decían que en Estados Unidos también le daban. Claro, bueno, similar a esto, pero con vacas. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde hace su necesidad de las vacas? En el corral, todas juntitas, en el mismo lugar. ¿No es cierto? Entonces después se pasa una máquina, se saca, eso se hace un procedimiento y se suele usar después para abono del resto del campo. Pero el tema es que la gran cantidad de la orina de esta vaca va en un solo lugar, concentrado. Entonces empezaron a ver que esto iba percolando en la tierra y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires está afectando la calidad de la napa. No porque antes no hubieran hecho las vacas lo mismo, porque las vacas van a hacer pis siempre, digamos. El tema es que en la ganadería de tipo extensiva, esto estaba desparramado y no afectaban todo el mismo acuífero, digamos, la misma napa en el mismo lugar. Cuando yo pongo los feedlot, estoy concentrando la fuente de contaminación en un solo lugar. Entonces eso se empezó a estudiar también porque puede afectar la calidad del agua que después van a agarrar con la bomba en el campo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hay maneras y maneras de hacer las cosas y algunas tienen más afectación que otras. Y muchas veces en la parte que no nos damos cuenta se está afectando. Acá hubo casos en Neuquén de algunas casas de batería que cuando lavaban las baterías para reciclarlas tiraban el agua a la napa, porque ustedes saben que si no hay que hacer todo un procedimiento y pagar extra y qué sé yo. Bueno, lo que tiene la batería adentro es plomo y ácido sulfúrico. Imagínense que eso en la napa tampoco era bueno, ¿no? Por más que no hubiera sido una cantidad demasiado grande, si yo me estoy abasteciendo del agua de la napa, puedo llegar a pasar esa contaminación a la persona, ¿no? Entonces, todo tiene una manera de cuidado y si nosotros lo afectamos de alguna manera, no solamente se va a afectar el ambiente, se termina afectando nuestra vida también. Los humedales, ¿sí? El sobrepastoreo de humedales. ¿Cómo se llaman los humedales de la zona nuestra? Machines. Muy bien, los machines. Y hay otro tipo de humedales también. San Martín de los Andes tiene uno muy grande. Que ya se empezó a afectar porque se empezó a construir arriba. En la zona nuestra, la mayor cantidad de humedales se llaman machines. Y hay otro tipo de humedal. Perdón, yo no sé si son diferentes tipos o distintos nombres nomás. Eso, si estuviera Flor, seguro me ayuda porque esto es más geográfico. Las vegas. ¿Escucharon nombrar? San Martín de los Andes tiene una vega, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y en estos lugares es una zona donde coexiste vegetación con agua. Entonces se lo suele llamar humedales. Nosotros tenemos la zona de los esteros en Correntino, tenemos un montón de humedales, ¿sí? Y ahí es parte, fíjense que el 8,5% del agua dulce atmosférica está en los humedales. Entonces, los humedales son zonas que también que tienen un equilibrio, una interacción con el entorno. Los humedales, como tienen tanta riqueza desde el punto de vista de la vegetación y del agua, son lugares donde se suele llevar a los animales de pastoreo, ¿no? Entonces, un sobrepastoreo de los humedales hace que el humedal deje de funcionar adecuadamente y se seque, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que hay que tener cuidado. Y en la zona nuestra tenemos machines sobrepastoreados algunos, ¿sí? Con sobrecarga de animales. Entonces, eso hace que los humedales también algunos estén en riesgo.
Y la extracción del agua, ¿para qué se utiliza? Principalmente un 69% para agricultura, 21% industrial y agua doméstica un 10%. Bueno, también tenemos, bueno, la parte ahora con el fracking se utilizan grandes cantidades de agua también, aunque dicen que siempre se reutiliza el agua sucia, ¿no? Pero yo no estoy muy al tanto de eso, así que si quieren averiguar tienen que averiguar un poquitito más. Bueno, entonces, el agua en el estado, digamos, ¿en qué estado se encuentra? En la atmósfera la vamos a tener en cualquiera de sus tres estados. Vamos a tener agua en forma de vapor de agua, vamos a tener agua en forma de hielo y vamos a tener agua en forma líquida. ¿Sí? En las tres fases la tenemos en la atmósfera. El vapor de agua en la atmósfera puede cambiar de un estado a otro. Cada vez que hay un cambio de fase, hay una incorporación o liberación de calor. Entonces, el agua está muy relacionada con la energía dentro de la atmósfera, con la energía en forma de calor, energía calórica. Si yo quiero evaporar agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Incorporar calor o sacarle calor? Incorporar calor. Muy bien, tengo que incorporar calor. Y si quiero congelar agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacarle calor o incorporarle calor? Sacarle calor. Le saco calor. Entonces, ¿se entiende? Para pasar de un estado al otro, o le incorporo o le saco. Pero siempre hay un intercambio energético. Y ese intercambio energético se va a dar en la misma atmósfera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto va a ocurrir. Entonces, cuando yo le agrego o quito calor, por ejemplo, supongamos que tengo agua arriba del fueguito en la cocina. ¿Qué es lo primero que va a pasar con este agua que está acá arriba del fuego? Se va a calentar el agua, Muy bien, o sea que cambia ¿qué cosa? la temperatura. Muy bien, ese cambio de temperatura, cuando el calor se usa para cambiar la temperatura, se llama calor sensible. Porque yo lo puedo sentir. Pongo el dedo adentro y veo que me empiezo a quemar. ¿Se dan cuenta? ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, ustedes todavía no tienen nene, la mayoría, pero cuando uno va a preparar la mamadera, lo primero que hace es tocar un poquito la leche para ver si ya se calentó lo suficiente. ¿Sí? Con los fideos no, la miramos. Si me quemo, ya está. Pero como en la mamadera es un buen ejemplo porque uno no quiere que se queme. Entonces va viendo, va sintiendo, lo mismo que cuando uno va a preparar el agua del baño. Algunos si se va a bañar en una bañera en lugar de la ducha, antes de meterse le pone el codo, ¿no es cierto? Porque si me meto y está muy caliente me voy a recontrapelar hirviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Primero me fijo. Eso es sensible porque se siente, ¿sí? Siento ese cambio en la temperatura y eso se llama calor sensible. Después de un rato, esta misma agua sigue aumentando su temperatura para siempre. ¿Llega a tener 1000 grados la temperatura del agua de los fideos? No, porque No. pasa la... ¿Qué pasa cuando llega a una determinada temperatura? la evolución. Empieza a ebullir. Y cuando hay ebullición, ¿qué pasa? Hay evaporación. Hay evaporación. O sea, la temperatura del agua, una vez que empezó a hervir, ¿sigue aumentando? No, la temperatura no. Cambia de estado. Muy bien. Ese calor que se utiliza para cambiar de estado, pero que no cambia la temperatura, se llama calor latente. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? El que me sirve para un cambio de fase se llama calor latente y el que sirve para cambiar la temperatura se llama calor sensible. ¿Está? ¿Cuál es la temperatura a la cual el agua ya no la puedo calentar más a nivel del mar?
¿Cuál es la temperatura más alta que pueden obtener calentando agua en la cocina de su casa? 100 grados centígrados. Muy bien, 100 grados centígrados. 100 grados centígrados es el nivel de, digamos, del punto de ebullición del agua acá en Neuquén o en un lugar cerca de la superficie del mar. A medida que yo voy subiendo de altura, que cambio la presión, ¿sí? La temperatura de ebullición cambia con la presión. Entonces, si yo bajo la presión, el punto de ebullición cambia. Por eso siempre cargan a la gente del norte diciendo que toman mate frío, ¿sí? Porque... Yo nunca me había dado cuenta porque yo soy del norte, ¿vio? ¿Ah, sí? Nunca me había dado cuenta de eso. ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿No tomás No, el mate no. distinto acá y allá? ¿A distinta No, temperatura? nunca me había dado cuenta. No te habías dado cuenta. Allá el agua se va a evaporar mucho más bajo. Entonces, el agua por ahí a 90, 87, bueno, yo no me acuerdo el valor exacto, pero ya empieza a evaporarse. Entonces, si yo quiero agua más caliente, no la voy a lograr, porque el punto de ebullición depende de la presión. Entonces, más cerca de la superficie del mar, estamos cerca de los 100 grados, más arriba tengo temperaturas más bajas. La verdad que no me acuerdo el valor, pero menos de 100, vamos a decir. Entonces, si nosotros tenemos que pasar de estado sólido, que se llama hielo, a estado líquido, que se llama agua, a estado gaseoso, que se va a llamar vapor de agua, vapor, a este le vamos a decir agua líquida, y esto se llama hielo. Entonces, para pasar de uno a otro, yo tengo que incorporar o sacar calor. Ahora vamos a ver cuál es cuál. Si yo tengo que pasar de sólido a líquido, que se llama derretimiento o fusión, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Incorporar calor o sacar calor? Incorporar calor. Muy bien. Acá dice que el hielo absorbe calor. ¿Cuánto absorbe? 80 calorías. Vamos a hablar en lenguaje de dieta de adelgazar. Una manzana más o menos tiene 80 calorías. Un alfajor triple, más o menos de chocolate, y dulce leche, más o menos tiene unas 500 calorías, así que le vamos a decir que tiene 600 calorías. Entonces, para derretir de hielo a agua necesitamos una manzana, 80 calorías. ¿Sí? Pero si yo ahora de líquido quiero pasar a evaporación, a gas, de líquido quiero pasar a gas y generar evaporación, yo tengo que incorporar el alfajor de chocolate, unas 600 calorías. ¿Por qué? Porque el estado gaseoso es el estado más energético que tiene el agua. Entonces, para pasar de sólido a líquido, 80 calorías. De líquido a gaseoso, 600 calorías. Entonces, si yo quiero pasar de sólido a gaseoso, que se llama sublimación, ese pasaje, el agua tiene que absorber 600 más 80, 680 calorías. ¿Sí? En el sentido contrario, si de gaseoso lo tengo que condensar, el vapor de agua va a liberar, ¿por qué? Porque ahora viene a un estado con menos energía, menos energético, libera 600 calorías, ¿sí? Estuve corriendo 6 kilómetros y gasté 600 calorías, el equivalente sería. Entonces, cuando condensa, libera 600 calorías y cuando pasa de líquido que se enfría, se congela, necesito liberar otras 80 calorías. Y en total, el proceso de pasar gaseoso a sólido, sin líquido por medio, que se llama deposición, necesito liberar 680 calorías. ¿Se entiende esto? Ya van a ver por qué es tan importante esto que me tengo que acordar de las calorías. Todo esto es por gramo de agua.
O sea, 1 gramo de agua pasando de gas a líquido va a liberar 600 calorías. 1 gramo de agua pasando de gas a sólido va a liberar 680 calorías. ¿Se entiende? Entonces lo tienen que acordar, ¿eh? Por eso les puse el alfajor y la manzana, para que se acuerden bien cuando veamos los procesos más adelante. Este proceso de vaporización o evaporación no necesita ebullición. ¿Han pasado, alguna vez fueron a algún lado y vieron este efecto que está acá? ¿En un lago? Sí, profe. Sí. ¿Vieron? A veces si van camino a San Martín o a Bariloche y pasan por la zona de la Angostura, es muy frecuente a la mañana ver este fenómeno, que parece que el agua está tan caliente que libera vapor. Bueno, A ver, en las termas. ¿Cómo? Yo he visto que esto también sucede en las termas, que se encuentran... Claro, en las termas también pasa. ¿Por qué pasará en las termas? Y se puede ver bien marcado. Es el mismo fenómeno, ¿sí? ¿Qué tiene este agua en una terma? Más calor. Está más caliente. Entonces, como está más caliente, es como más rápido el fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esto es gradual y se da en un gas sin que haya evaporación. Se da en la zona superficial, alrededor de la superficie del agua. Cerca de la superficie del agua hay moléculas individuales que se aproximan a la superficie con una determinada velocidad y tienen la suficiente energía para escapar de la superficie y pasar encima de ella como moléculas de gas. Estas moléculas se dan, algunas son las más rápidas. Todas las moléculas que están dentro del agua, como las que se van son las más rápidas, empieza a bajar su velocidad y acuérdense que dentro de un líquido esa velocidad de las moléculas se llama energía interna y la energía interna está relacionada con la temperatura. Entonces, lo que va a pasar es que baja la energía interna de ese líquido y ese líquido se enfría. Entonces, este proceso de evaporamiento es un proceso de enfriamiento, ¿sí? Esto a veces lo pueden ver en un proceso similar cuando cuelgan ropa un día muy frío y la cuelgan afuera y el agua, digamos, lavaron en la ropa con agua caliente, ¿sí? Ese proceso también se ve como las moléculas de agua más caliente salen de la superficie de la ropa y se incorporan al aire frío que además tiene mucha menos humedad. Entonces de la mayor humedad escapan a la zona de menor humedad y se puede ver, ustedes, bueno, acá no hace tanto frío, ¿no? Pero yo cuando vivía en Puerto Santa Cruz, yo me acuerdo mi mamá colgaba las sábanas y a veces las sacábamos, las descolgaban y estaban duras. Nunca les pasa. Eso acá no es frecuente que ocurre, ¿no? Pero uno las metía adentro y las dejaba paraditas las sábanas en algún lugar hasta que se derretía todo el hielo que le había quedado adentro y se caía. Ahí hay que tener cuidado, porque si uno le pasa eso con la ropa, ¿qué pasa si yo la doblo mientras está así, dura? Se rompe, sí, me ha pasado de chiquitita. Se rompe porque está congelada. Ustedes saben que las cosas congeladas, cuando uno las golpea muy fuertemente, se puede romper eso. Así que bueno, este es el proceso de enfriamiento. Entonces tenemos, esto es para que se acuerden más que nada, ¿sí? Cuando yo condenso, o sea, de vapor se pasa a gotitas de agua, como esto libera calor, ¿sí? Es transformación de un gas a líquido, las moléculas de gas que se condensan entregan energía cinética a la superficie sobre las que se condensan. Si yo me ocurre acá que condenso las gotas de agua y ese calor se libera dentro del aire,
al aire lo va a calentar la gotita de agua. Acá lo vamos a dejar ahí nomás y no voy a dar tanta vuelta porque vamos a volver cuando veamos un proceso que falta un poquito de allá. Cuando ese proceso se produce dentro de una nube, se libera calor en la atmósfera y ese proceso lo que hace es un aumento de la temperatura de la atmósfera. No estoy hablando del agua ahora, porque el calor se libera a la atmósfera. Bueno, vamos a pasar, esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos. Entonces vimos que había un calor latente, el calor latente era la cantidad de energía en forma de calor que hace falta para que haya un cambio de fase. En el caso del agua, el calor latente de vaporización, también usamos la letra lambda, esta parecida a la longitud de onda, y la energía en forma de calor necesaria para evaporar una unidad de masa, por ejemplo 1 gramo, se calcula en función de la temperatura de esta manera. La temperatura del aire y el calor que necesito. Para 20 grados yo necesito para evaporar esta cantidad de energía. 2,5 megajoule por kilogramo, que es una cantidad de energía importante. Porque es kilogramos, ¿sí? Son 1000 gramos. Acuérdense que nosotros hasta ahora hablábamos de 1 gramo nomás. ¿Hace falta que se acuerden de esto? No hace falta que se acuerden de esto, pero sí que sepan que esas ecuaciones que ustedes vieron en el colegio en algún momento sirven para hacer estos cálculos de calor latente. Bueno, dentro de la atmósfera hay una serie de procesos. Van a ver que esta primera parte de la clase es una clase que nos presenta un montón de conceptos. Usted me va a decir, qué plomo, qué. Bueno, todos estos conceptos los vamos a empezar a ver más relacionados a partir de la mitad de este PowerPoint en adelante. ¿Qué es un proceso adiabático? Estos procesos adiabáticos los vamos a considerar como una buena aproximación para los procesos que ocurren en la atmósfera y son los procesos que vamos a considerar que una masa de aire, cuando asciende en la atmósfera, esta parcelita, este pedacito de aire, no intercambia ni masa ni calor con el entorno. Entonces vamos a considerar que esta parcela, cuando se mueve, los cambios de temperatura y de presión se deben solamente, ¿sí?, a que le hice cambiar la presión por alguna razón o que se produjo dentro de la masa de aire alguna condensación o algo por el estilo. Entonces vamos a considerar que esta masa de aire que se mueve en la atmósfera puede llegarle calor debido a procesos de condensación de aire dentro de esta masa. O sea, cuando tengo el agua dentro de la masa de aire, ese agua cuando se evapora le puede llegar a dar calor a mi parcela y eso le va a hacer cambiar su temperatura. Entonces, dentro del proceso adiabático va a pasar eso. Vamos a tener que no lo va a enfriar el aire de afuera a la parcela o calentar el aire de afuera, sino que se va a calentar solamente porque va ascendiendo y cambia su presión o porque adentro se produjo condensación. Eso es un proceso adiabático. ¿Son todos los procesos en la atmósfera adiabáticos? No todos, pero es una buena aproximación para muchas de las cosas que vamos a estudiar ahora. En un proceso adiabático seco, o sea, donde no hay condensación y lo único que le cambia la temperatura a la parcela es que cambia de nivel, sube y cambia su presión, la temperatura va a variar siguiendo un gradiente, ¿se acuerdan que ya vimos gradiente de temperatura? De menos 10 grados centígrados por kilómetro. O sea, yo subo 1 kilómetro y la temperatura baja 10 grados. En este caso no hay proceso de condensación, solamente es gradiente seco. En el caso de que tenga aire seco, los cambios de temperatura se van a deber a que esta parcela subió. Cuando esta parcela subió, aumentó su volumen, aumenta su volumen, la presión quiere decir que bajó. Si yo tenía una determinada cantidad
de moléculas. Esas moléculas tienen más lugar para moverse. Entonces, como tienen más lugar para moverse, no hay tantos choques entre partículas, no hay tanto calentamiento dentro de la masa de aire y su temperatura va a ser más baja. A medida que voy subiendo, la temperatura baja por ese efecto de que aumenta la presión. Disminuye la presión. Si lo quieren ver con una ecuación, era la ecuación de los gases ideales, que era P por B igual a nRT, donde esto tenía que ver con los moles. Esta era una constante, este era el volumen, esta es la presión y esta es la temperatura. Más alta presión, más alta temperatura. Más baja presión, más baja temperatura. Es una manera de verlo. Se las pongo acá la ecuación, porque esta ecuación la suelen ver en química en el colegio. P por B, nRT. O sea, cambia solamente como los gases ideales la temperatura dentro de la parcela. No le viene calor de afuera. Esto no. Tampoco le entra masa de afuera. Solamente queda la masa y el calor que se generó por el aire en el que genere la parcela. Esto se llama proceso adiabático, seco. Entonces, si el aire va subiendo sin condensación, va a bajar 10 grados centígrados. Acá dice 9,8 porque es 9,8 menos 9,8 grados centígrados por kilómetro. Nosotros, para hacer las cuentas de memoria, le vamos a decir menos 10 grados centígrados por kilómetro. Este es el gradiente adiabático seco y se suele representar con la letra gamma mayúscula. Si adentro de esa parcela ocurre condensación, se va a liberar calor latente. Entonces, en lugar de bajar 10 grados centígrados, esa parcela se va a ir calentando ¿por qué? Se va a ir calentando porque se condensó, el vapor de agua pasó a líquido, entonces liberó adentro de esta parcela las 600 calorías que hablábamos antes. Entonces, como el aire se va calentando desde adentro por esa liberación de calor, la temperatura, a medida que va subiendo y cambiando su presión, va a bajar, pero no va a bajar estos 10 grados, va a bajar un poquitito menos. Entonces va a ser el gradiente húmedo, va a ser entre menos 5 grados centígrados por kilómetro, y en el caso que tenga menos agua todavía, va a ser cercano a los 9 grados centígrados por kilómetro. Entonces, cuando hay humedad, el aire a medida que va subiendo de altura, va variando su temperatura, pero como recibe calor de ese proceso de condensación del agua, en lugar de bajar 10 grados centígrados a medida que sube, va a bajar algún número entre menos 5 y menos 9. ¿De qué va a depender? De la cantidad de gotas de agua, de gramos de agua que haya en el interior. Aire más húmedo va a bajar menos su temperatura. O sea que un gradiente de menos 5 significa que ese aire es mucho más húmedo que un gradiente de menos 9. ¿Por qué? Porque el gradiente de menos 9 está muy cerca del gradiente seco. Entonces, más baja la temperatura, más seco está el aire. ¿De dónde saca la energía ese aire? Del contenido de humedad que hay dentro de la masa de aire. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Si no entienden, pregunten, porque para eso es toda esta primera parte que va a hablar de los conceptos. Fíjense que acá dice disminución. Como dice disminución, para que no sobreentiendan, no le puse los negativos acá. Pero si no hablaran de disminución, tendrían que ponerle negativo, porque en realidad baja menos 5 grados centígrados por kilómetro, quiere decir que baja 5. ¿Sí? Si yo le pongo más 5 es que sube 5. Entonces baja 5 grados centígrados por kilómetro de altura que va subiendo la masa de aire.
¿Vamos entendiendo? ¿Qué quiere decir el silencio? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Nada? ¿Se cortó la transmisión? Sí, No. profe, se entiende. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo que no entiendan lo van preguntando, ¿sí? Seguimos un poquitito adelante. Esto mismo que yo se los dije en hablado, digamos, en conceptual, se los puedo explicar utilizando la fórmula. Otra vez, ¿nos va a tomar la fórmula, profesora? No se la voy a tomar, pero es importante que la traten de entender porque les va a dar un mejor conocimiento del tema, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están en la universidad ahora, entonces no se pueden quedar con el versito. Yo les doy en forma de conceptual, ¿sí? Las cosas, pero todas estas cosas que se las estoy dando conceptual salen de algún desarrollo que tiene que ver con la física del aire. Entonces, en un caso, el del adiabático húmedo, ¿sí? En el caso del adiabático húmedo, bueno, yo del otro lado les puse seco como seco. Generalmente en los libros lo van a encontrar como D, gradiente con una D abajo, porque en inglés seco se dice dry. Entonces, como estas cosas algunas fueron desarrolladas primero en el hemisferio norte, después se tomó esa nomenclatura, lo mismo que TD. ¿Se acuerdan que hablábamos de temperatura de rocío? Generalmente la temperatura de rocío no aparece en el libro como TR. Aparece como TD, que viene de dew point, que era temperatura de rocío. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo y suele aparecer el gradiente seco con una D. Entonces, en el caso del gradiente húmedo, ese gradiente húmedo va a depender del calor latente de condensación que vimos antes cómo se sacaba en función de la temperatura, que era el que aparecía como lambda en la otra fórmula, acá es L, y de la relación de mezcla. Esta es la capacidad calorífica del agua y esta es la variación de la relación de mezcla. Entonces, el calor latente de saturación, de condensación, la capacidad calorífica y una cosa que se llama relación de mezcla, nos dan la diferencia de valores entre el gradiente seco y el gradiente húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente adiabático húmedo, que yo les dije que variaba según la cantidad de agua que tuviera dentro la parcelita, va a depender de estos valores que están acá. Entonces ahora tenemos que ver qué quiere decir esto de la relación de mezcla. ¿Sí? Todo lo que me dice esta fórmula es que el gradiente va a depender va a ser parecido al seco, pero va a ser un poquito más chico cada vez que tenga más agua. ¿Tiene más agua? Va a ser más chico. ¿Por qué? Porque el gradiente seco se divide por un número más grande. Entonces, más agua tiene, más chico el gradiente, en valor absoluto. Bueno. Esto que se va dando del gradiente adiabático húmedo, si yo lo dibujo, el gradiente seco me daría una línea como esta que tengo acá, esta roja, que me dice que a medida que subo 1000 metros, ¿ven? Si yo tenía 30 grados en superficie, a 1000 metros tengo 20, a 2000 metros tengo 10 y a 3000 metros voy a tener 0. Aunque medio doblado el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo 10 grados cada 1000 metros que subo. De 30 pasé a 20, ¿ven? 20. De 20 paso a 10. Voy bajando de a 10 a medida que subo 1000 metros en altura. ¿Esto se entiende? Ese es el gradiente seco, ¿sí? Pero a partir de un determinado nivel, donde se empieza a condensar el agua, ya no es más válido ese gradiente seco. ¿Por qué? Y porque como la condensación me libera calor, entonces mi atmósfera, mi aire,
la parcelita que está subiendo, ¿sí? Como nosotros dijimos que seguía un gradiente adiabático, mi parcela se va a ir generando a sí misma una fuente de calor. Cada vez que forma una gotita, se va a liberar calor que va a quedar adentro de ese cuadradito de aire que está subiendo. Entonces ese cuadradito de aire que venía bajando 10 grados en condiciones secas, ya no va a bajar 10 grados. ¿Por qué? Porque ahora tiene un poco de calor. Y ese calor va a hacer que baje menos. Entonces, en lugar de bajar 10, va a bajar 6, por ejemplo, en este dibujo. Y si baja 6, esta curva que venía derechita de esta manera, a medida que va recibiendo el calorcito del agua, va a venir un poquito, va a tener una pendiente de este tipo, distinta a la que venía antes. Ese nivel donde el agua se empieza a condensar se llama nivel de condensación por ascenso. ¿Cómo lo voy a ver, cómo lo voy a pensar ese valor? Lo voy a pensar así. Yo tengo una parcela que está en superficie. Pero la voy a dibujar no dentro del gráfico para no hacer lío. Esto sería superficie. Voy a seguir con la misma altura que tienen el gráfico. Así que tengo mi parcelita en superficie. Va a llegar a un lugar donde mi parcela suba los 1000 metros, va los 2000 metros, los 3000 metros, 4000 metros, 5000 metros. Entonces, esta parcela empieza a ascender. ¿Cómo asciende? La presión, ¿dónde es más alta? ¿Acá o acá? ¿En qué parte tengo? Yo pongo P1 acá y P2 acá. ¿Dónde hay presión más alta? En P1. En P1. Siempre más abajo tengo mayor presión. Entonces, si tengo mayor presión, el volumen de esa parcela va a ser más chiquito cerca de la superficie. ¿Estamos? Pues está como apretada. ¿Sí? Porque tiene mayor presión. Entonces, a medida que esta parcela sube, su volumen va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque la presión es menor. Entonces, la parcela como que se puede explayar. Tiene más lugar para ir explayándose. A medida que va subiendo, esa parcela va aumentando de a poquito su tamaño. Como va aumentando su tamaño, habíamos visto que P por B igual a NRT. Entonces, esta presión baja, su temperatura va a ir bajando también. ¿Cuánto va a bajar? Si es seco, 10 grados cada 1000 metros. Entonces, esta parcela va a arrancar con la temperatura de superficie, o sea que acá tiene 30 grados centígrados. Como sube 1000 metros, ¿cuánto va a tener esta parcela acá? 20 grados. ¿Por qué? Porque no dije que se condensó nada. Entonces sigue el gradiente seco, que es aproximadamente menos 10 grados centígrados por kilómetro. Sube otro kilómetro más. ¿Cuánto va a tener acá? ¿Qué temperatura va a tener ahí la parcela? Sube 1 kilómetro más. Vengo de 20 grados. ¿Cuánto va a tener? 10 grados. 10 grados. Entonces, si yo supongo que ahora a esos 10 grados empieza a haber condensación, de alguna manera que todavía no vimos, empieza a condensarse, entonces, si acá a partir de este nivel ya tengo condensación, a este nivel se le va a llamar nivel de condensación por ascenso, porque mi parcela que venía subiendo, acá llegó a 10 grados de temperatura y se empezó a condensar. Este nivel se llama nivel de condensación por ascenso. Le vamos a poner NSA. A partir de acá, la parcela sigue subiendo, pero ahora ya no va a seguir bajando su temperatura de a 10. ¿Por qué? Y porque estas particulitas que tiene de agua adentro de la parcela empiezan a liberar su calor. Entonces, ahora cuando suba 1000 metros más, ya no va a bajar 10, va a bajar 6. Entonces, ¿qué temperatura va a tener acá a 3000 metros? Va a bajar 6 grados nomás. Va a tener 4 grados. Va a tener 4 grados. Entonces, acá, si hubiera seguido seco, ¿cuánto hubiera tenido?
Cero. 0. Pero como no siguió seco, ese calor que le viene de adentro porque se está condensando el agua, hace que solamente baje 6 grados. Entonces ahora tiene 4. Sigo subiendo 1000 metros más. ¿Cuánto va a llegar acá? Va a bajar 6 más. ¿Cuánto va a tener ahí? -2. -2. Muy bien. Y ahora va a bajar 6 grados más hasta los 500, hasta los 5000 metros. ¿Cuánta temperatura va a tener acá? ¿Qué temperatura va a tener acá? Baja otros 6 grados. -8. -8. ¿Se dan cuenta? Si yo hubiera seguido seco, acá habría tenido 0, acá tendría -10 y acá tendría -20. O sea que el proceso de condensación produce un calentamiento importante en la parcela. Porque de tener -20 a tener -8 hay una diferencia bastante importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso de condensación me va a producir un calentamiento dentro de la parcela de aire. Entonces, esa parcela que venía bajando acá de esta manera, ahora va a bajar de esta manera que está acá. ¿Se entendió hasta acá? Se dan cuenta que el agua le empieza a incorporar energía a la masa de aire. ¿Sí? Y esa energía me cambia la temperatura que va a tener mi parcela a medida que suba. Para el viernes... Profe, Sí. y si el agua cuando está así en estado gaseoso y la temperatura es menor a 0 grados, ¿no se congela o cómo? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. El punto de fusión del agua, el punto de congelamiento del agua, también depende de la presión. A nivel del mar, el punto de congelación es 0 grados. Pero si yo voy bajando la presión, el punto de congelación va bajando también. Y se puede tener agua en la atmósfera hasta agua líquida hasta -40 grados centígrados. Eso se llama agua subenfriada. Lo que pasa que este tipo de comportamiento, agua a -40, no es un estado muy estable. Entonces yo puedo tener dentro de una nube coexistiendo a -40 cristales de hielo y agua subenfriada. Entonces, fíjense, cuando pasa esto y pasa un avión, por ejemplo, por adentro de esta nube, como es un estado muy inestable, todas esas gotitas, cuando sienten la vibración del avión, se congelan inmediatamente. Y cuando se congelan inmediatamente, se pegan a las alas del avión. Ese es un fenómeno que se llama engelamiento, que solía tirar abajo unas cuantas avionetas en una época, pero cuando se dieron cuenta que empezó a ser, que existía ese fenómeno, que ustedes saben qué tienen las alas de los aviones para evitar este fenómeno. ¿Qué tengo que hacer yo para que no se me congele el ala? Porque imagínense que si tengo un ala de avión y se le pegaron todas estas gotitas de agua, cada una pesa 1 gramo, ¿qué le pasa al avión? Muy pesado. Se pone muy pesado. Y si se pone muy pesado, se puede caer. Porque cambia el equilibrio que lo mantenía en sustentación, ¿no es cierto? Entonces, las alas de los aviones suelen tener sistemas de calefacción para evitar el engelamiento. ¿Sí? Este tipo, porque imagínense, un avión comercial ahora está viajando a 15 kilómetros de altura, 10 kilómetros de altura, si está lleno de cirrus, hay un montón de nubes, y muchas veces ustedes ven que el avión se mete por en medio de las nubes. Si las nubes están bien abajo, pueden ser todas gotas de agua, pero si la nube está arriba, muchas son cristales de hielo, o agua subenfriada, y ni bien entra en contacto con el avión, se van a congelar. Entonces yo puedo tener agua por debajo de 0 grados en estado líquido hasta alturas de más de 5000 metros. ¿Por qué? Porque el límite que tiene para encontrar en la agua subenfriada en la atmósfera es de -40.
más o menos. O sea que mi punto de congelamiento me va bajando a medida que yo voy subiendo. Pero sí, puedo tener hielo también, porque a 0 grados muchas de las gotitas se van a congelar. Pero algunas no va a pasar. Todo depende de la presión. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí, se entendió. Bueno, entonces, para el viernes yo les voy a dejar un ejemplo. Y se los voy a pedir que me lo muestren. ¿Sí? No es un ejemplo difícil. Es un ejemplo donde yo quiero que ustedes hagan el mismo razonamiento que hicimos nosotros recién, pero siguiéndolo ustedes con el gráfico este que está acá. Acá les dice que el gradiente adiabático o el húmedo es menos 6 grados centígrados por kilómetro. Y el gradiente seco es menos 10 grados centígrados por kilómetro. La temperatura de superficie, la ven en el gráfico, es 30 grados centígrados. Bueno, quiero que hagan todo el desarrollo que estuvimos haciendo, ¿sí? Pero suponiendo que el nivel de condensación por ascenso está en 1000 metros. Entonces, quiero que hagan el dibujito como hicimos recién. La parcelita acá, a medida que va subiendo, cuánto es su temperatura en cada nivel hasta llegar a los 5000 metros. ¿Sí? Esa es tarea para el hogar. Lo pueden hacer tanto gráficamente como sacando las cuentas mentales. Gráficamente sería, digamos, yo puedo hacer los dos con una reglita y bajando este nivel que está acá, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, yo voy a tener que en lugar de seguir todo este trayecto con el gradiente seco, va a seguir a partir de acá ya este gradiente húmedo. Entonces, hagan las cuentas, hagan la parte gráfica y hagan las cuentas. Y me lo van a compartir ustedes con sus pantallitas, ¿sí? En la clase que viene. El que no lo tiene para compartir por la pantallita, lo puede compartir por el chat de WhatsApp, ¿sí? Con una foto del ejercicio que hicieron. Quiero que todos lo hagan para la clase que viene, inclusive los que van a ver por YouTube dentro de un rato, ¿sí? Vamos a empezar la clase viendo lo que ustedes hicieron. Vamos a partir de ahí en adelante. Si no lo entendieron o tienen dudas en el medio mientras lo están haciendo, pueden hacer clase consulta, obviamente, ¿sí? Pero de acá al viernes quiero que todos lo tengan hecho, porque vamos a partir de acá para todos los otros conceptos que vamos a ver de acá en adelante. Si ustedes no entienden esta parte, se les va a hacer mucho más difícil seguir entendiendo lo que viene. Es un solo ejercicio, así que ese ejercicio se ponen y lo hacen. Si no les sale, pidan clase de consulta para hacerlo. ¿Se entendió lo que hay que hacer? Hacer todas las temperaturas. ¿Cuáles son las temperaturas de la parcela que sale de superficie hasta, subiendo hasta 5000 metros, con los gradientes estos que están acá, ¿sí? Y el nivel de condensación por ascenso es 1000 metros en lugar de 2000. O sea, que se empieza a condensar en 1000 metros, no en 2000 metros. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Y, profe, ¿y hasta qué altura deberíamos llegar así, hasta el gráfico? Hasta los 5000. Hasta Perfecto. los 5000. Lo van haciendo subir de a 1000. Vayan de a 1000. Si quieren, dibujen la parcelita. Yo lo que quiero que ustedes me muestren los valores que va a tener la parcelita a cada nivel y cómo les quedaría este gráfico que está acá con los gradientes. Perfecto. ¿Sí? Si no lo entienden, pueden pedir ayuda.
Lo ideal sería que se juntaran de a 2 o 3 para hacerlo y lo puedan sacar entre ustedes, no que se los haga yo. Eso es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque lo que vos no entiendas lo va a entender el otro, lo va a entender. ¿Se dan cuenta? De a uno a otro lo van a sacar y va a ser mucho más provechoso. ¿No lo pueden hacer así? Bueno, lo charlamos igual. Pero quiero que todo el mundo le entienda este ejemplo para el viernes, porque vamos a partir de acá para el resto de la clase. ¿Está? Yo ahora se los voy a poner en el chat. ¿Sí? Voy a copiar este dibujo y este dibujo así como está, se los voy a poner en el mismo chat que venimos manejando para que los otros también lo vean. Si alguno de los compañeros todavía no lo vio y no entiende, inclusive por el mismo chat se pueden poner de acuerdo para resolverlo. ¿Vieron que esto se puede? Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Si podría volver a explicar qué pasa en el nivel de condensación para que cambie el gradiente de temperatura. Muy bien. No me quedó claro. Está bien. Cuando yo digo que a partir de este nivel, por ejemplo, se empieza a condensar, al nivel de 2000 metros que empieza a condensar acá, yo venía con mi parcela que tenía vapor de agua solo. ¿Sí? Por ejemplo, 6 gramos de vapor de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gramos de vapor de agua. A partir de este nivel, este vapor de agua, que yo no lo veo, pues está en forma gaseosa, pasa a ser gotitas. Se condensó. Entonces, cuando se condensa, vamos acá, va a pasar de acá a acá. Entonces, cuando pasa de acá a acá, libera 600 calorías. Estas calorías que liberó el agua, como yo tengo una parcela de la cual no sale el calor para afuera, se queda adentro, porque estoy diciendo que es un proceso adiabático, estas gotitas de agua que se están formando me liberaron cada una 600 calorías adentro de la parcela, no afuera. No fue a parar al entorno, quedó acá adentro el calor. Entonces, este aire ya no tiene exactamente la misma temperatura que tenía antes. Tenía la temperatura que tenía antes, pero además está recibiendo calor de estas gotitas que se están condensando. Entonces, ahora sigue subiendo el aire, va a seguir subiendo, pero en lugar de bajar 10 grados, como a medida que se van condensando las gotitas, se va incorporando calor dentro de esta parcela, ya no baja 10. ¿Por qué? Porque se está calentando desde adentro. Entonces va a bajar 6 grados nada más. Entonces, de este punto a este punto, en lugar de bajar los 10 grados que bajaría si fuera seco, sin condensación, va a bajar solamente 6 grados centígrados. ¿Se entiende ahí? Sí, perfecto, ahí entendí. Porque está recibiendo el calor desde adentro, ¿sí? Claro. Es como si vos, por ejemplo, vos te quedás sentado en tu casa y hace frío, ¿sí? No te anda la calefacción. Entonces estás sentado en tu casa y te empieza a dar frío. Te pusiste un abrigo y seguís teniendo frío. Y decís, bueno, no, me voy a agarrar, me voy a poner a hacer bicicleta o a correr en una cinta. Y de golpe y porrazo vas a ver que afuera sigue siendo frío, pero vos entraste calor. ¿De dónde salió ese calor? Bueno, salió del trabajo que estás haciendo dentro del organismo. Esto es algo parecido. En lugar de venir el calor de afuera, de la masa de aire, el calor viene del proceso de condensación. Entonces, para pasar de este estado de 1000 metros más arriba, antes hubiera bajado 10 grados, pero como dentro están haciendo ejercicio, las gotitas de agua están liberando calor, en lugar de bajar 10 va a bajar 6. Perfecto, sí. Bueno. Ahí entendí mucho mejor. Me alegro. La última pregunta ahora que me surge es, ¿y el nivel de condensación de qué depende que varíe? Digamos, que en un lado sea... ¿De qué te parece que va a depender? No sé, de la presión, podría ser un... Depende de varias cosas, pero en principio va a depender de a qué temperatura vamos a tener el cambio de fase. Está bien. ¿Sí?
Y eso va a depender de cuánta agua tengo adentro, y del nivel que voy subiendo. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene. Pero ahora hacete la idea que va a depender de cuánta agua tengo, de qué temperatura empezó a bajar, digamos, porque todo esto va a depender de si empiezo a llegar a la saturación o no, si se va a saturar ese aire o no se va a saturar ese aire. Entonces, como saturación todavía no vimos, todavía nos falta una cosita más para llegar a ese valor de nivel de condensación por ascenso. Por ahora, acéptenme que va a estar a los 1000 metros. Se los pongo de prepollo así. Ya la clase que viene vamos a ver a qué nivel va a ser ese nivel de condensación. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, genial entonces. Entonces, hoy llegamos hasta acá. Yo ahora, en un ratito, subo la clase a YouTube para que los compañeros que no pudieron estar lo vean, porque ahora me quedó bien grabada a mí acá en el OBS, así que la subo a YouTube para que ya la tengan disponible. Calcúlenle que a YouTube, como es un archivo medio grandecito, les lleva un rato subirlo, así que probablemente alrededor del mediodía ya esté las clases disponibles. ¿Sí? Nos vemos el viernes y empezamos con este ejemplo, ¿eh? Yo ahora se lo subo al chat. Dale. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos. Tengan un día. Igualmente, nos estamos viendo el próximo viernes. Acá. Ya se me fueron todos.